porque creo que lo que hicimos hoy fue poder poner en agenda qué entendemos por mercado voluntario, mercado regulado, qué entendemos en relación a los instrumentos de medición, qué entendemos en materia de energía, de proyectos energéticos y su vinculación con el mercado de carbono. Y obviamente la economía circular presente. Solamente creo que es clave entender que el cambio climático es la problemática ambiental más importante que enfrenta la humanidad en los próximos siglos, que evidentemente el paradigma de la economía circular es el paradigma económico que nos va a permitir hacer más con menos, de una manera más inteligente, más eficiente, y que los problemas complejos como el cambio climático requieren de herramientas nuevas. Claramente, a problemas nuevos vamos a necesitar herramientas nuevas de gestión ambiental, y un poco de esto es lo que vamos a tratar de profundizar a partir de ahora. Hoy nos acompaña el ingeniero Santiago Reina. Santiago Reina es ingeniero civil, es doctor, tiene una maestría en ambiente y es director en la maestría en generación de energías renovables de la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesor titular plenario en Ingeniería Ambiental 2, da clima y energías renovables y obras hidráulicas, también en la Universidad Nacional de Córdoba. Fue miembro de la Junta del Fondo de Adaptación para el Cambio Climático de Naciones Unidas, evaluador de naciones de PNUD y editor Geo 5. Ahí está. Perfecto, iba a decir exactamente eso. Bueno, también nos va a acompañar el ingeniero Marco Sena, es ingeniero en seguridad ambiental, especialista en gestión climática y mercados de carbono, actualmente asesor técnico de la Secretaría de Transición Energética del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. También es director de la consultora SEGAM, asesor externo para empresas y organizaciones y profesor de diferentes cursos dictados en la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Córdoba y Villa María. Bienvenido. Y bueno, el panel de chicas ahora, la ingeniera Macarena Cervera, ella es ingeniera química, es magíster en ingeniería ambiental, coordinadora de proyectos en GINS, lidera el desarrollo de estrategias de sustentabilidad organizacional y la articulación de iniciativas y programas nacionales e internacionales para la capitalización de reducción de emisiones de carbono. Bueno, claramente tenemos grandes especialistas y el primero en darnos una charla más técnica, ¿sí? Siempre nos toca el profe y el gran Santi nos va a estar acompañando. Santi. Bueno, muchas gracias. Me han hecho prometer que cumpla, voy a cumplir con los horarios, ningún problema. Me pongo acá al costado, ¿sí? Bueno, el primer problema que tenemos es que tenemos que pensar cómo movilizar el área de las energías desde afuera. Siempre cuando se pensó de energías renovables, obviamente nos interesa porque es la herramienta, una de las herramientas más importantes que tiene que ver con qué hacemos con el tema de los gases de efecto invernadero. Si Argentina piensa en dos temas que tienen que ver con los gases de efecto invernadero, son obviamente las energías en general, energía primaria, y nos guste o no nos guste, los desmontes. ¿Sabes? Esos son donde está la cosa gorda. Energía aparece en millones de lugares, ¿no? Aparece en transporte, aparece en la producción agrícola, en la producción industrial, aparece por todos lados, ¿no? Pero siempre habíamos pensado en cómo podíamos producir más barato. Esa era la idea. Eso es interno, pero ahora nos viene desde externo, una exigencia que es cómo hacemos que nuestra civilización pueda sobrevivir, siendo que estamos cargando al planeta con mucho más de lo que el planeta puede entregar. Tanto en lo que le sacamos como en lo que le tiramos encima. Capacidad de acogida que le llamamos. Tragedia de los comunes. Cuando uno piensa en la historia de todo esto, se habla de la tragedia de los comunes. La atmósfera es un común. Un común es eso que es de todos, y como de todos no es de nadie, nadie lo cuida. Para la gente que está en campo y en zonas muy al norte, van a encontrar comunes. Por ejemplo, gente que tiene ovejas, en la zona de la Puna, yo trabajaba ahí en esa zona, uno encuentra que hay una parte que es la tierra de todos, donde llevan las ovejas, llevan las llamas, y que es el primer lugar que se usa para llevar algo a pastar, al común. Y después, ¿qué uso? Lo que es mío. Y después, ¿qué uso? Lo que tengo bajo riego. Ese es el orden usual. Bueno, la tragedia de los comunes es que los comunes terminan destruidos. El océano termina destruido, la atmósfera termina destruida, los suelos terminan destruidos, el agua subterránea termina destruido, el agua superficial termina destruida. Es la tragedia de los comunes. ¿Tá? El error es pensar que estamos hablando de un recurso ilimitado. La economía siempre habla de recurso escaso y su gestión. Eco, casa, nomía, administración, eco, casa, logía, conocimiento. Nos encargamos de conocer el ambiente mucho después que nos encargamos de administrarlo. Así fue como lo administramos. Entonces, ¿esto qué lleva? A su abuso.
Y esa es la realidad que tenemos hoy. Entonces, ¿cómo logramos que ecología y economía se den la mano? No se la han dado, ¿no? ¿Quién empieza con este concepto? William Foster Lloyd en 1832 y Harding en el 68 recién lo usa con estos dos conceptos que son interesantes. No hay forma de regular esto simplemente en base al sentido común y el altruismo. No. Entonces él planteaba una opción, que era que los recursos comunes se fueran a privatizar. En algún sentido puede tener alguna lógica. Por ejemplo, de hecho, eso se hizo con el agua, en algunos ríos. Chile tiene ese problema. El agua la tiene privatizada. Pero es un problema. Esa no es la opción, obviamente, mejor, ni es la que estamos hablando hoy. Pero es la que tiene que ver con qué hacemos con el tema de la economía, las finanzas y el cambio climático. Como herramientas generales siempre vamos a tener el tema de la regulación, las normas, este tema de privatizar, entre comillas, cómo asignamos derechos de propiedad sobre estos recursos comunes, impuestos, subsidios y lo que nos interesa hoy, los mecanismos de mercado. Estamos interesados en eso. No es que lo otro no haga falta, ¿no? Los mercados de carbono, ya hemos visto, son una herramienta muy importante para incentivar la reducción de emisiones y canalizar fondos hacia los proyectos climáticos. Eso es importante. Yo estuve varios años en el Fondo de Adaptación para el Cambio Climático, fui representante de América Latina y Caribe, fui ascendiendo simplemente porque trabajaba, así que iba a reuniones en Europa, reuniones en Washington, y el fondo era justamente, pensábamos, ¿cómo nos adaptamos a este cambio? Y cuando venía gente que nos hacía cuentas, se hablaba de, estoy hablando hace unos años atrás, no tantos, después esto cambia cuando aparece el Fondo Verde, hay otros cambios, otras herramientas de financiamiento, y se hablaba de porcientos del PBI que íbamos a gastar en la humanidad solo para adaptarnos. Nos quedamos muy cortos, muy cortos. En ese momento se creía, 1,5 grados era algo imposible, 2 grados ni hablar, era la curva que uno veía allá arriba de algún demente. No, estamos ahí. ¿Cómo consideramos? Bueno, los mercados no han tenido en cuenta los costos ambientales. Esa es la realidad. No había un incentivo económico para reducir esas emisiones, ¿no? Entonces hay distintas formas, impuestos al carbono, sistemas de comercio de emisiones, valoración económica de los daños ambientales. Ahí aparece el tema de los mecanismos de desarrollo limpio, ¿no? Ya lo hemos hablado todo, por eso voy rapidísimo. Pero ¿qué problema tenemos? Cuando venían al fondo de adaptación teníamos poca plata, es la verdad. En esa época, ¿cuál era la idea? Supuestamente el mundo estaba dividido en dos, los que hacían mucho daño y el resto los que éramos pobres, que nos tenían que ayudar. Así funcionaba. Entonces yo estaba entre los que recibimos plata y teníamos que repartir la plata que recibíamos, ¿tá? ¿Qué nos pasaba? Los precios de los bonos eran totalmente volátiles. Entonces a veces cuando uno comprometía un proyecto no sabía si tenía esa plata disponible o no. Esa es la verdad. Bueno, es uno de los problemas que siguen teniendo los mercados. Definición clara de qué es un bono de carbono, o sea, cómo lo generamos, cómo lo verificamos, todos han estado hablando de esto, todo el día han estado hablando de ese problema. ¿Cuáles son los estándares de medición y verificación? ¿Cómo medimos esto? ¿Ah? Hay una persona que habla al final, una mujer, que me encantó todo lo que decía, la dificultad de poner los números. Las famosas planillas en Excel que nos genera el IPCC, hay que ponerse allá arriba y sacar números de ahí. Son demasiado complejas, hay que adecuarlas a cada sector de la economía, no es tan sencillo usarlas. Y por supuesto, los valores por defecto no sirven para nada. O sea, puedo poner 1 o 2, pero no puedo tener una planilla llena de números donde todos los números van por defecto. Entonces, ¿para qué los puse? Si los inventé. Los norteamericanos suelen decir GIGO, ¿habrán escuchado alguna vez? G-I-G-O, garbage in, garbage out. ¿Ah? Si yo no meto basura, sale basura. Entonces, seamos honestos de que no debe ser tan complicado. Tenemos que simplificarlo para que la gente lo use. Oh, ahora ya empezó a portar mal este. Bueno, eso es simplemente una historia, ya la han contado, así que de donde empezamos a donde estamos hoy. ¿Tá? Yo voy a contar 3 momentitos que me interesan. En el 97 aparece el tema del comercio de emisiones. Yo empecé con estos temas en el 85, fui a Estados Unidos, no soy tan viejo, pero me fui joven. ¿Tá? Me fui a estudiar allá y nos conocimos como Giovanni, porque los dos egresamos de Purdue University. Ya, claro, somos amantes de ese, es nuestra segunda alma mater. Y en un curso que nos dieron de economía ambiental. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? No, está, bueno. 10 minutos, falta. Empezamos con el tema de cap and trade, porque era la herramienta que apareció como inteligentísima y muy posible de realizar. Pero claro, porque estamos hablando de ríos. En los ríos uno los puede modelar, uno puede saber
cuánto contaminante le puedo tirar, uno puede saber cuánta agua le puedo sacar, entonces puedo fácilmente definir el famoso CAP y entonces puedo negociar. Y el que tiraba un contaminante le digo, bueno, comprarle al otro que no lo tira y arréglense. Más o menos funcionó, pero la verdad es que esa idea se había mencionado también en el 97, el protocolo de Kioto, el tema de los mecanismos de desarrollo limpio, aparece en el acuerdo de París, mejor. Y en el artículo 6, que ya lo mencionaste, el hartazgo, vemos el tema de los mecanismos de desarrollo limpio. Y el Cap and Trade nos aparece como una necesidad de marcar dónde está el CAP, pero ¿cuál es el CAP para la atmósfera de la Tierra? ¿Cuánto podemos tirar? Obviamente menos de lo que tiramos hoy, por tanto el CAP sería no hagamos más nada. Ese es uno de los problemas. ¿Está? Bueno, hoy estamos en el 2004 y en el 2004 hablamos de las reducciones de emisiones certificadas, se ha hablado muchísimo de eso recién, el tema de las emisiones voluntarias, las estrategias de responsabilidad corporativa, la sostenibilidad, ¿no? Las empresas, y quiero ser honesto, no queremos hablar de greenwashing, no queremos pintarnos de verde, queremos realmente dejarles a nuestras generaciones sucesivas, espero que las haya, que vengan después un planeta vivible. Lo que está ocurriendo hoy realmente es grave. Estos huracanes que vienen uno tras del otro no era usual. Huracanes que llegaban a Nueva York no era usual. Los 3 años de sequía brutal que tuvo Argentina no es usual. Son anomalías y dejemos de repetir pavadas. Son anomalías. Por supuesto que siempre ha ocurrido tormentas, siempre ha llovido mucho, siempre ha llovido poco, todo eso ha ocurrido, pero esto es anómalo. Y no podemos dejar un planeta destruido para los que vienen después. Estoy ahora más emocionado todavía porque supuestamente una semana voy a llegar a ser abuelo por primera vez. ¿Está? Entonces quiero dejarle a doña Catalina un planeta vivible. En serio lo digo esto. O sea, es una cuestión de conciencia. Todas estas herramientas nos van a servir. Y un elemento clave, escuché atentamente todos los que hablan esta mañana, nos pusieron a todos, no nos dejaron ni un recreo. No nos quedaba otra. Lo interesante es que hay que considerarlas a todas. No hay que reducirse a una. Si uno piensa que el ambiente solamente puede resolverse desde el punto de vista económico, en herramientas financieras, se va a olvidar de la importancia de la normativa. ¿Por qué existe ley A? Y porque la economía solo no resuelve el problema. La evaluación de proyectos de inversión, durante un tiempo di clase, una maestría de evaluación de proyectos de inversión, no es suficiente. No todo se mide en términos económicos. ¿Cuánto valen los flamencos que están, yo andinismo, en una laguna allá perdida en medio de la puna o allá arriba, Dios sabe dónde? Póngale precio, imposible ponerle precio. ¿Valen? Claro que sí. Mecanismo de desarrollo limpio, ya lo hemos avisado, así que paso. ¿Sí? Usted me hace cara de sí. Gracias. Artículo 6, lo mencionaron en detalle, así que solamente la importancia que tiene, ¿no? Me marco algunas cositas que son importantes, este tema de la doble contabilización, las reglas que necesitan los mercados de carbono, el tema de los créditos, cómo medir todo esto, es todo un tema que necesita ingeniería, necesita economía, necesita finanzas, necesita conocimiento técnico de cada área. Un problema que tiene el ambientalismo es que le tiene tirria, le tiene antipatía a lo que es tecnología y a lo que es ciencia. Es más, vivimos hoy en un mundo que se cree post-ciencia, post-verdad, post-todo. No es por nada de eso. La ciencia, la tecnología es la que nos va a ayudar a salir de este pozo que es grave. Casos de éxito. Es interesante ver dónde hay éxito. Los think tanks. Todas estas estructuras que piensan. El INTA es uno de ellos. El INTI es uno de ellos. Hace falta apoyar. 5, ya está rápido. No, me ha llevado 2 minutos. ¿Por qué hace falta los que piensan? ¿Quiénes aprovechan los fondos? El Fondo de Adaptación es uno de ellos. El Green Fund, que a mí me tocó conocerlo en su nacimiento, cuando nací en Washington, se hacían todas las discusiones, es otro de ellos. O sea, ¿quiénes aprovechan esos fondos? La diferencia es uno que adapta y el otro tiene que ver con mitigar, ¿no? Y casos exitosos de aplicación. Bueno, ya les dije que son los think tanks, todos saben. ¿Quiénes aprovechan los fondos? Hay que reinvertir los fondos en proyectos o actividades que estén relacionadas con el clima. Fondo Verde, se los mencioné, todos ustedes lo conocen. El Fondo de Adaptación, ese lo conocí en detalle. Cuando estaba en el Fondo de Adaptación, me tocó ser el director del área que finalmente decidía a dónde iba la plata. Obviamente, si la plata venía a Argentina, me tenía que ir de la reunión, pero sabían que yo estaba. Hubo varios proyectos que llegaron a Argentina para adaptación.
aún para adaptación hace falta mucho dinero. Fondo Verde, ahí hablamos ya de miles de millones, Fondo Verde tiene muchísima más plata. Y aparecen proyectos en Argentina, ¿tá? Financiamiento para reducción de emisiones derivadas de la deforestación, ese es el Fondo Verde. Y cuestiones exitosas donde nosotros entramos también, lo que pasa es que después me enteré después. Y bueno, vas a hablar vos. Aparece el tema de estos programas de los estados internos a un estado nacional, ¿tá? Que eso es algo novedoso que tiene Córdoba. La verdad es que eso es novedoso. Si uno ve, uno piensa, bueno, ¿quiénes han sido exitosos? El sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea, sin duda, ese es bueno. California, que lo mencionaron, que pareció Córdoba. Bueno, pareció decir California o Córdoba es como mucho, ¿no? California es la 10ª economía del país, del mundo. No creo que nosotros estemos ahí, pero podemos copiar, ¿tá? Copiar las buenas experiencias. Esto es un tema que siempre nos complica. La evolución del precio de los derechos de emisión de carbono pasa de nada a mucho, cae, lo que es realmente un problema, ¿tá? Acá aparece California, ¿la ven? Acá aparece la Unión Europea. Argentina ha registrado 46 proyectos bajo el mecanismo de desarrollo limpio, ha certificado 18 de los cuales han emitido reducciones de emisión certificadas, los CER. Las empresas argentinas, lo hablaron esta mañana, han entrado también en estos mercados voluntarios. Son interesantes, es una idea interesante a desarrollar, ¿tá? Hay mecanismos que tienen que ver, por ejemplo, con la conservación de bosques, ¿tá? Y por supuesto hay un tema con la huella de carbono. ¿Cómo la determinamos? ¿Hay una buena determinación de ella? Es difícil, pero cada vez es más precisa y se estandariza. Y creo que hay instituciones, como todas las que han estado hoy, ayudan muchísimo, porque sabemos de esa dificultad. Y ahí hay un problema grave primero. Después habrá que certificar y después habrá que ver cómo generamos el mercado, pero ya el mercado lo mucho, yo me estoy metiendo más en lo otro, ¿tá? Hay que simplificar las herramientas de cálculo, mejorar el acceso a los datos específicos, lo habló esta mujer, proporcionar incentivos económicos, lo hablo este que hablaba tanto de finanzas, que es buenísimo, ¿tá? Todo era muy bueno, pero no me acuerdo los nombres, soy muy malo para eso, ¿tá? Muchas gracias. Eso. Ahora, lo que quiero decir es, finalmente, sí es una situación grave. Hay 3 tipos de negacionismos. Este negacionismo duro, que son los que niegan que hay un cambio climático. Voy a repetir palabras del Papa. Solo un estúpido podría negar el cambio climático, ¿tá? Están los negacionistas blandos, que son los que no niegan el cambio climático, pero niegan la responsabilidad del hombre. Qué cómodo. No sé cómo apareció, pero ahí está. Y están los panglosianistas, qué palabra difícil, pero no he usado tantas palabras nuevas que yo tengo derecho a tirar la mía también. Pangloss es un personaje de Voltaire, de una historia que le escribe un libro corto, una novela corta, que se llama Cándido. Es una persona cándida, o sea, tonta, sencilla, simplona sería la palabra en castellano, para criticarlo a Leibniz. Leibniz habla de que este es el mejor de los mundos posibles, dada la libertad del hombre, ¿no? Entonces él lo critica, Voltaire era, por supuesto que era anti todo lo que fuera creyente, y Leibniz era un gran creyente, un tipo brillantísimo. Entonces lo critica a él. ¿Y qué hace? Dice que Pangloss básicamente es un cándido porque cree que el mundo se va a arreglar solo. Bueno, estos terceros, hay muchos, y esos hay muchísimos, que dicen que no hace falta hacer nada. Yo creo que hay que aceptar la realidad y que tenemos que hacer mucho. Gracias. Excelente, profe. Bueno, nos faltaba un poco la visión académica, y esa visión académica la acompañó Santiago. Y ahora, tanto Maca iba a decir Marcos, cada uno representa distintos sectores, ¿no? El sector público y el sector privado. Y en este sentido, recién ahí Santiago aproximándonos, es muy lindo mirar el exterior. Creo que lo que vinieron a mostrarnos durante esta mañana fue todo lo que está pasando en el mundo. Y un poco la invitación es, ¿qué está haciendo la provincia de Córdoba? Y no es porque seamos cordobeses, bueno, muchos de los que estamos acá presentes creo que somos todos cordobeses, por agrandarnos. Córdoba hoy es referente en un mercado regulado de carbono, ¿sí? A través de un modelo. Y un poco la pregunta tiene que ver con eso, Marcos, de cuáles son esos, digamos, proyectos estratégicos que la provincia de Córdoba está llevando adelante en materia de mercado de carbono. ¿Cuál fue la reacción de todos los actores, la academia, el sector público, el sector privado, ¿sí? Y sobre eso me gustaría que después puedas ampliar un poquito de
¿cuál es la visión que también está teniendo la provincia en cuanto al crecimiento de esto y cómo involucrar los mercados de carbono a la estrategia que tiene la provincia de Córdoba? Así que te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Caro, por la introducción. Buenas tardes a todos. Y bueno, paso a responderte a una de las principales preguntas que nos hacen, las preguntas que nos hacen, y es cómo llegamos hasta acá, ¿no? Bueno, principalmente con una visión política asociado, bien asociado a lo técnico, que eso creo que es fundamental en nuestra región, a partir de todas las iniciativas estas de capitalizar lo que son los créditos de carbono de alguna manera, eventualmente ante pruebas piloto y demás, como sucedió, y luego ir escalándolo a medida que se vaya generando la demanda o lo que vaya sucediendo como resultado de eso, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos a trabajar en pensamientos o en soluciones disruptivas, ¿no? Analizamos todo lo que es el potencial del sur del viento, el potencial de generación de energía solar en las regiones donde tenemos buena irradiación y demás, pero no estaba, y creo que se nombró en muchas ocasiones, el tema de el potencial que tiene el sector agrícola ganadero, ¿no? Entonces, mirándolo desde una óptica, desde este sector, digamos, y el potencial que, por ejemplo, tenía en la generación de metano, y ese metano convertirlo en energía, y toda la captura y las emisiones evitadas que podía tener, y demás, es que surge esta prueba piloto, donde se trataba de capitalizar todos los proyectos de energía que pudiese existir dentro de la provincia como límite territorial, en este caso como límite institucional, lo que era el ministerio. Y bueno, Maca trabajamos en conjunto en las primeras experiencias, con todo lo que tiene que ver con metodologías y demás, y se cuantificaron diferentes tipos de proyectos, como mencionó Pablito Gabuti, el secretario de Transición Energética a la mañana, que permitió generar créditos de carbono, dentro de esta estructura limitada, ¿no? Como prueba piloto. Bueno, surgió la demanda, que era la obra pública, nosotros lo consideramos alcance 3, era el alcance 3 del Ministerio, que era necesario descarbonizar a partir de estructuras que cumplimentaran ciertos requisitos, y la demanda en los pliegos se dio porque en los pliegos había requisitos de descarbonización, etcétera, etcétera. Bueno, a raíz de esto se hizo la primera subasta con una emisión de créditos aproximadamente de 21.000 toneladas de CO2 equivalente, con una demanda de 36.000 toneladas, o sea que la demanda fue mayor a lo que se podía ofrecer. Y como en todo mercado, si hay mucha demanda, que hizo, generó escasez y el precio subió, ¿no? Entonces se generó un precio, como se mencionaba, en torno a los 4 o 5 dólares, que para nosotros era inimaginable que podía llegar a suceder, pero sucedió. Estos créditos se colocaron en una plataforma de subasta, y a través de una puja por un tiempo determinado, las empresas iban accediendo a esos créditos. Bien, surgió el segundo año consecutivo de esto, ahí sí se puso unos 21.000 toneladas en créditos, se comercializó todo, también hubo escasez, subió el precio, y se puso un precio similar al que se había arrancado en la primera experiencia, pero bueno, ya no se puede continuar más con una prueba piloto, había que evolucionar. Y ahí voy a hacer un paréntesis, porque me gustaría definir qué fue todo lo que sucedió a partir de estas iniciativas, ¿no? Justamente Córdoba apareció dentro de esos mapas de pruebas o de implementación de mercados subnacionales que vimos en algunas presentaciones, y empezó a despertar interés en muchos organismos. Por ejemplo, la Bolsa de Comercio de México tiene una subsidiaria que es México CO2, que es una empresa que comercializa créditos de carbono, genera vinculaciones y demás, y a partir de eso tuvimos la posibilidad de acceder a una consultoría, y dentro de esa consultoría, que a la provincia no tuvo costo para la provincia, porque formaba parte de un fondo que es el UK Pact,
que es un fondo que destinan estos países de anexo 1 a desarrollo de políticas públicas para países de anexo 2, todavía separando en los países ricos y los pobres que tenemos que hacer cosas. Pero bueno, dentro de esas cuestiones y tratando de no cordobesear tanto las metodologías, como decimos nosotros, se despierta interés, de acuerdo al potencial de generación de créditos de carbono en el sector agro, de Climate Action Reserve, que es un registro que permite, una vez generados los créditos, comercializarlos en el mercado de California, ¿sí? Por eso es muy importante lo que se mencionaba recién, el impacto que tiene justamente por el precio que pueden tener esos créditos, ¿no? Porque estamos jugando en un mercado específico. Esto no es el mismo mecanismo que tiene Berra, Gold Standard o la mayoría de los registros, que es a través de metodologías uno va e inscribe los proyectos. En este caso, Climate Action Reserve tiene una serie de protocolos que tiene que adaptarlo al país. En realidad iba a ser Córdoba, por política de Climate Action Reserve se amplió a la Argentina, y el equipo de Córdoba fue el equipo líder que estuvimos en toda esta implementación que duró todo un año. A su vez comenzamos ahora con la implementación del protocolo de captura de metano en rellenos sanitarios. Entonces, a través de estos dos tipos de proyectos, los propietarios, digamos, de los proyectos pueden generar créditos de carbono y colocarlos en el mercado de California, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba con y cierro el paréntesis, qué pasaba con la experiencia de la subasta? Eso no podía continuar siendo una subasta, y a través de la creación de la Ley de Atributos Ambientales, que la ministra Flores estuvo hablando, acá nos acompaña Augusto, que es el secretario de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, fue encontrar lo que se mencionaba hoy a la mañana, metodologías que pudieran adaptarse a los proyectos que no entraran o por escala, o por tipo de flujo de residuos, o por X cuestiones de costos y demás, que no pudiesen entrar en todos estos mercados internacionales y poder capitalizarlos de alguna manera localmente. Entonces surge la idea del, el Córdoba Carbon Standard, estamos haciendo un brainstorming que hasta surgió el Fernet Carbon Standard, más o menos, ¿no? Pero bueno, la idea es generar las condiciones, estamos analizando diferentes metodologías, Ambiente está trabajando con metodologías de forestación y demás, particularmente del Ministerio, estamos trabajando en dos metodologías. Una es Carbon Capture and Storage, que es la captura de carbono biogénico, como por ejemplo en la producción de bioetanol, y la fijación por ejemplo, un proceso de carbonatación, produciendo carbonato de calcio para la industria de la construcción. Bueno, eso es una de las metodologías que estamos analizando. Tenemos varios proyectos trabajando en esto que hablábamos, ¿no? En la vinculación pública-privada. Los privados obviamente nos dan una mano porque son los que conocen el campo, digamos, de acción. Entonces, entre ellos vamos armando las metodologías, obviamente que sean metodologías con todos los requisitos, ¿no? Con integridad, que generan adicionalidad, elegibilidad, que pasen las pruebas de requisitos legales, requisitos económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la metodología más importante para capitalizar todos los biodigestores que hoy están funcionando, se van a inscribir y no puedan acceder al protocolo de CAR, por ejemplo, porque el protocolo de CAR es solo para el flujo de residuos de estiércol, o sea, el Manure Management, que se llama. Estas otras metodologías que estamos adaptando involucra otro tipo de flujo de residuos, que en realidad es la realidad. Después de recorrer todos los biodigestores de la provincia, como nos ha tocado, vemos que los biodigestores no solo introducen residuos de purines de cerdo, residuos de ganadería, e inclusive el residuo de ganadería es uno de los que menos potencial de generación de metano tiene, porque en realidad el carbohidrato se convirtió en carne, entonces o eventualmente en otro tipo. En realidad ahí lo que tratamos de capitalizar es todas las otras corrientes de residuos que se van a introducir como sustrato para generar biogás, ¿no? Y una cosa que no es menor, y estamos analizándolo, es el uso del digestato como fertilización. Y ahí no hay una cuestión de captura, sino por desplazamiento de emisiones,
justamente por la generación de emisiones que hay en la utilización de fertilizantes nitrogenados y demás, ¿no? Captura de carbono en suelo inclusive, retención de agua, bueno, todo el mejoramiento de suelos que puede haber ahí. Eso hablando en cuestiones de offsets, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con compensación, pero a su vez, este estándar que queremos generar va a involucrar otro tipo de metodologías que no tienen que ver directamente con reducción de emisiones, pero sí con la capitalización de atributos ambientales dentro del marco de la ley, como por ejemplo la energía renovable imputable al alcance 2 y una metodología que bueno, ahora Berra está trabajando mucho en ello y demás, que es la metodología de reducción de huella de carbono o productos, digamos, con menor intensidad de carbono, que pueden ser imputados como atributo en el alcance 3, en la cadena de valor. Por ejemplo, bioasfaltos, materiales que utilicen biocombustibles, con lo cual la intensidad de carbono es menor y demás. Bueno, esas otras dos metodologías, estamos trabajando en ellas también, pero bueno, la idea es hacer, esto es como un preanuncio, la idea es todavía estamos trabajando, tenemos un deadline aproximado de mediados de noviembre para fin de año sacar este anuncio ya general con las condiciones y demás. Todavía estamos trabajando en lo que son los OBB, los organismos validadores y verificadores, para que el gobierno salga de esta figura de validador, verificador, certificador y demás, como que la había en las pruebas pilotos, y se asimile más a un estándar internacional, ¿no? Que cumpla esas condiciones. Entonces, bueno, vaya objetivo que nos hemos puesto. El ministro López en este sentido es bastante impulsor, o sea, el grado de acción es bastante libre y en ese sentido estimula también con bueno, los mandatos del gobierno que la capitalización de todos estos procesos es fundamental, justamente para crear condiciones de que si el renovar hoy está pagando 50, 60 dólares el megavatio, existan otras fuentes de inversión y mucho de lo que estamos recibiendo, inclusive desde el lado privado, como consultor, es justamente el ingreso de divisas por empresas que necesitan compensar sus emisiones y en vez de salir a comprar créditos de carbono, se asocian con un criadero de cerdos, por ejemplo, y hacen la inversión y todos los años tienen emisiones para imputar dentro de sus matrices de sustentabilidad y demás. Entonces, eso también es una fuente de ingreso de residuos. Por eso tenemos de divisas. Por eso es importante dejar de pensar la circularidad solo en términos de el plástico, el papel, el cartón, que no está mal, lo aplaudo y en eso también estamos trabajando en algunas metodologías, sino también en pensar en todas estas soluciones disruptivas, ¿no?, que hay con respecto a que la circularidad está en todo el espectro productivo. Y veíamos ahí, no me acuerdo, creo que eran los de Acabío, que hacía una presentación del restaurante y demás. Bueno, eso justamente tiene que ver con la circularidad toda, ¿no? Tenemos que llegar a eso y generar las condiciones como gobierno para que esas cuestiones se desarrollen. Fundamental, ¿no? Y no siempre con el palo, como decía la ministra hoy a la mañana, ¿no? Sino tratar de incentivar al mercado de otro lado, justamente. Y bueno, como mensaje final, es muy importante que del sector privado se acerquen al sector público, comentando si existe la posibilidad de instalar nuevos biodigestores o proyectos diferentes que puedan ser analizados, justamente para tratar de volcarlo a estas estructuras y que podamos de alguna manera capitalizar. Bien, bueno, nada más. Muchas gracias. Impecable, porque respondiste todas las preguntas. La idea de un conversatorio, ahí ya vamos a abrir, así preparen sus preguntas. A mí me pasa algo, personalmente, yo siento que estamos preparando, ahora dijiste Fernet, Carbon Trust o Carbon, y pensaba que estamos generando Ferraris. Y la pregunta es, no sé todavía ni siquiera usar un Cronos y tengo una Ferrari. Y en la provincia todavía hay muchas empresas que no saben ni siquiera de qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de huella de carbono, mercados de carbono, qué es un plan de acción climática dentro de una empresa, ¿no? Entonces creo que es los desafíos esto de acercarnos y esa articulación. Y por eso creo ahí
para Macarena, pensando, ¿no? Desde la visión del sector privado, ¿no? Porque vimos recién y hemos visto a lo largo de toda la mañana cómo el sector del mercado de carbono, las finanzas, se viene acercando en esto. Y pensaba un poco cuáles son esas experiencias que han desarrollado desde Hinz y las que ustedes observan en materia de la circularidad, ¿no? Y el mercado de carbono, ¿no? Y en este marco también, que puedas contarnos un poco, para que así te dejo charlar tranquila y demás, cómo es el rol del sector empresarial en relación a estos mercados, cuál es el rol de la energía renovable dentro de este marco de los mercados de carbono. También pensaba un poco, ¿no? Porque digo, vuelvo a la Ferrari, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos, cómo le vendemos una Ferrari a alguien que está buscando un Fiat 147, ¿no? El tema de los requisitos, si lo ven complejo, fácil, ¿cuáles son esos desafíos que tiene el sector privado en relación a esto, ¿no? Así que bueno, un poco me parece que hoy la idea es tener una visión académica, una visión del sector público que evidentemente está trabajando fuerte, pero también qué tenemos al frente y qué está esperando este sector privado y cómo lo están abordando ustedes. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerle a la gente del INTI, al ETI y al INTA por habernos invitado a participar en este evento. La verdad, personalmente estoy muy sorprendida de todo lo que se habló esta mañana. Hace unos poquitos años atrás estas temáticas eran muy desconocidas y bueno, se ve que se está haciendo muchas cosas y muy bien desde el lado del sector primario agrícola. Gracias, Caro, por las preguntas. Lo bueno de hablar último es que la mayoría de las cosas ya lo han dicho a lo largo de la jornada, así que voy a tratar de enfocarme en algunas cosas puntuales y responder a las preguntas. Yo pertenezco a Hinz, es una empresa que desarrolla estrategias integrales de sustentabilidad, tanto para el sector público como para el sector privado, y también a su vez desarrollamos proyectos de energías renovables de manera integral. Tuvimos la oportunidad como empresa de trabajar, bueno, Marcos mencionó, con el Ministerio de Servicios Públicos, con el Ministerio de Ambiente, con el INTI, así que promovemos mucho la cooperación entre lo público y lo privado porque creemos que lo más importante para que las iniciativas se desarrollen es aunar esfuerzos. En materia de mercados de carbono trabajamos muchas iniciativas, muchos programas internacionales y hoy me gustaría resumirles uno principalmente que está enfocado en el sector agrícola. Nosotros hemos presentado un programa a la Agencia Sueca de Energía, que el programa se llama BEPA, Biomass to Energy Program, que lo que buscaba es poder hacer frente a la problemática de los gases de efecto invernadero en el sector agrícola, enfocados en lo que es la parte del estiércol. Sabemos que, bueno, que se genera mucho metano, ese metano tiene gran potencial de calentamiento global, entonces actualmente en el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, aproximadamente el 20% de las emisiones totales provienen de este sector. Lo que nosotros buscamos a través de ese programa es fomentar el desarrollo de proyectos de biogás y que esos proyectos puedan ser financiados a través de financiamiento de carbono. Hoy a la mañana estuvo, bueno, la gente de Ecoagro, estuvo Bio4, también estuvo Pablo hablando de los biodigestores. Uno de los desafíos más grandes para las bioenergías, para los proyectos de biogás, es los costos altísimos de inversión que tienen y los costos de operación. Entonces, actualmente, para esos proyectos grandes que quieren, que buscan generar biogás para generar energía eléctrica, con los costos actuales de energía que paga CAMESA, que es el ente que nuclea a los mayoristas de energía de Argentina, no se pueden repagar esos proyectos porque están aproximadamente entre 70 a 90 dólares por megavatio. Los grandes proyectos de biogás que se desarrollaron en Córdoba y a nivel nacional, como hoy mencionó la gente de ADECO, surgieron a partir del Renovar. Para los que no saben, el Renovar fue un programa que lo que buscaba es incentivar el desarrollo de proyectos de energías renovables para la generación de energía eléctrica. Entonces sacaron licitaciones públicas
para desarrollar diferentes tipos de proyectos de energías renovables y pagaban tarifas, aseguraban los PPA, los acuerdos de compra de energía por 15 años a una tarifa muy alta, unos 150, 170 dólares por megavatio. Esto hizo que muchos de los proyectos se pudieran construir porque tenían asegurados esa compra a largo plazo. El renovar ya no está más. Entonces lo que nosotros promovíamos con esto es el desarrollo de estos proyectos a través de financiamiento de carbono. ¿Cómo? A través de un mecanismo promovido por el artículo 6 del Acuerdo de París, que lo mencionó Santiago. El artículo 6 lo que incentiva es la cooperación voluntaria entre países. ¿Por qué? Porque en el Acuerdo de París, los países, todos los que formamos parte del Acuerdo de París, nos hemos comprometido a aunar esfuerzos para no superar los 1,5 grados y entonces tenemos lo que se llaman contribuciones nacionalmente determinadas, o sea, tenemos compromisos asumidos. Los países del norte, generalmente los más ricos, son los que más compromisos ambiciosos tienen. Entonces, lo que este acuerdo permite es que un país anfitrión, en este caso Argentina, pueda desarrollar este tipo de proyectos, valida las emisiones que se reducen por esa destrucción del metano y le entrega los ITMOs, que serían como una especie de créditos de carbono, que en realidad son reducciones de mitigación transferidas internacionalmente, se lo entrega a otro país, en este caso sería Suecia, para que cumpla con sus compromisos, y Suecia, al recibir eso, le da financiamiento para poder desarrollar este tipo de proyectos. El problema, bueno, no es problema, pero lo que pasa es que no tiene que existir una doble contabilidad, es decir, que cuando nosotros le entregamos esas reducciones, solamente las puede tomar en sus inventarios el país receptor. Llegamos a desarrollar en el programa, bueno, todo lo que es la línea de base, el documento de desarrollo de proyecto, las metodologías, adaptamos las metodologías para poder hacer la medición de las emisiones evitadas y también llegamos a lograr una carta de intención del gobierno nacional, del gobierno anterior, para poder desarrollar este tipo de proyectos. Estos acuerdos se tienen que hacer, son acuerdos bilaterales entre países y bueno, después no se avanzó, quizás por el miedo de que le estábamos entregando reducciones que después nosotros no podíamos incluir para cumplir nuestras propias NDC. Es importante mencionar que estos programas, los contratos se acuerdan entre países y lo que nosotros habíamos analizado es que aproximadamente ese periodo de certificación podía ser entre 5 o 7 años para repagar los proyectos y después de esos 7 años ya las emisiones evitadas sí pueden incluirse en el inventario nacional. Así que bueno, por ahora está un poco frenado, pero también va en adición a todo lo que viene trabajando el Ministerio y a todas las diferentes iniciativas, pero es importante esto, que el desafío más grande en lo que es bioenergías es el costo de desarrollo de los proyectos, por eso hay que buscar mecanismos o financiamientos que permitan lograr las inversiones. Me olvidé las otras preguntas. Tengo una nueva, ¿puedo? Pero pensaba... si tuvieras acá al frente un cliente, ¿no? ¿Cómo lo convencemos? Porque hemos venido hablando de mercados voluntarios, o sea que evidentemente no hay una obligatoriedad, no podemos ir con el palo como dijo la ministra, pero tenemos que buscar. ¿Cuáles son las puertas por las que las empresas o el sector privado entra a ingresar a estos mercados? ¿O cuáles son los intereses? ¿Sí? O aquel que no lo ve, ¿cuáles serían los intereses por los que empezar a trabajar estas cuestiones en materia de sustentabilidad, que tiene que ver un poco con estos intereses? Bueno, actualmente sigue habiendo, como vos decías, Caro, un poco de desconocimiento en el tema. Hay como dos escenarios. Por un lado están los que buscan compensar sus emisiones
Actualmente me atrevo a decir que hay un poco una moda por la compensación. Muchas empresas nos contactan y es quiero medir mi huella y quiero ser carbono neutral, y hay un paso previo que es buscar primero medir, después mitigar lo más que se pueda, reducir y después a lo último compensar si es necesario, porque hoy es todo voluntario. Entonces actualmente, a no ser que tengan un requisito de una casa matriz o un requisito de algún cliente, nadie está obligado a nivel nacional a ser carbono neutral. Entonces, principalmente por lo que empiezan a pedir el desarrollo de estrategias de acción climática es por requerimientos de casas matrices, por requerimientos de clientes, por entradas a mercados internacionales. Hoy mencionaron un montón eso, y sobre todo el sector primario, el sector exportador, tiene cada vez más requisitos. Y después, bueno, las otras empresas que pueden querer desarrollar este tipo de proyectos para entrar a los mercados de carbono, o sea, proyectos de mitigación que puedan vender créditos. Y si hay, aclarar, Marcos estuvo comentando los diferentes estándares que están desarrollando a nivel provincial, pero cuando se quiere pasar por una certificación a nivel internacional para entrar a competir en los mercados internacionales y para obtener los bonos de carbono, no son procesos fáciles, son muy largos, son costosos, se puede sí, pero lo más importante es que los proyectos tienen que mostrar adicionalidad. Esto quiere decir que vos tenés que demostrar que el proyecto no podría haberse hecho sin contar con el financiamiento de carbono. Y esto es muy importante porque muchos, en el tema de las energías renovables que vos me preguntabas, nosotros desarrollamos muchos, por ejemplo, proyectos de fotovoltaicos, y hay algunas empresas que dicen, bueno, queremos participar en el mercado de carbono, y tanto la fotovoltaica como la eólica ya nos están aceptando en los estándares internacionales porque ya se pagan solo los proyectos. O sea, ya no necesitas el financiamiento climático porque son tecnologías bastante competitivas. Entonces los mercados se están yendo a poder potenciar aquellas iniciativas que todavía necesitan el empujoncito para poder realizarse. Así que bueno, yo creo que convenciendo, me parece que más temprano que tarde, todas las empresas para ser competitivas van a tener que desarrollar estrategias de sustentabilidad. Y como decía Santiago, no ir al greenwashing, sino es una cuestión de costos, es reducir costos, es buscar eficiencia. Y bueno, la parte de mercados de carbono es un plus, es un adicional que de acuerdo a los objetivos que se pongan lo tienen que cumplir o no. Marcos, me gustaría, porque ya que te tengo acá, bueno, mencionaste algo que para mí es re interesante del cambio climático, que es la transversalidad. Porque trabajar cambio climático no es una responsabilidad del área de ambiente, ¿sí? Es una responsabilidad de todos los ministerios que componen una organización, ¿sí? En este caso, uno de los desafíos es que la palabra Ministerio de Cambio Climático en materia global básicamente ya no se estila porque es interdisciplinaria o intersectorial, ¿no? Este sentido que está a la mesa, que creó recientemente la provincia. Y ahí te quería preguntar, contanos un poco cómo son los desafíos de gobierno de trabajar con diferentes actores dentro del sector político, ¿no? De distintos ministerios, para poder ponerse de acuerdo, porque claramente acá estamos hablando de servicios públicos, tenemos que trabajar con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente, servicios está dentro de esto, producción, energía. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se convive? ¿Es fácil? ¿Cuáles han sido los desafíos? El detrás de escena, ¿no? El back, ¿no? Porque parece todo fácil, pero me imagino que debe haber sido un desafío esa construcción. Bueno, es muy buena esa pregunta. La iba a mencionar. Dentro del machete no lo retuve, pero es muy bueno lo que traes porque, a ver, estas cosas tan innovadoras y Córdoba siendo tan siempre en punta con estas cuestiones, me acuerdo del año 2003, 2004 que empecé a trabajar en ambiente, ya se hablaban cosas que en el país todavía no, genera buenas relaciones. Creo que se generan circuitos virtuosos entre todos los organismos
Y creo que la característica para que estas cuestiones tengan éxito es justamente que nos pongamos de acuerdo, conversemos y más o menos todos hablemos el mismo idioma. A nosotros nos toca trabajar mucho con el sector, con el Ministerio de Ambiente, por ejemplo, que es uno es la génesis de muchas de estas políticas, porque es el Ministerio justamente de Ambiente, más allá de que es transversal, involucra a todos los ministerios. Hablaban de la migración de la flota a biocombustibles, y la verdad que tiene un éxito hasta en la policía, que por ahí va a decir, es uno de los sectores más duros que hay dentro del gobierno, ¿no? Pero creo que tiene que ver con justamente eso, ¿no? La capacidad que tiene Córdoba de sobreponerse a discusiones que por ahí no tienen mucho sentido. Básicamente, egoísmos políticos o cuestiones que yo llevo agua para mi molino, vos tenés la tuya, la mía no me la toques, y como esto es transversal, involucra a todos, creo que ahí está la cuestión. Si vos no me ayudas a trabajar, por ejemplo, con la emisión de las salvaguardas ambientales que pueda tener, el ok de esas salvaguardas ambientales que pueda tener un biodigestor, el biodigestor nunca van a hacer. Entonces, generar los mecanismos del estudio de impacto ambiental que no tarden 2 años, como sucede, o con APRI, entonces, o con otras reparticiones, que bueno, en algunos casos forman parte del mismo ministerio, como por ejemplo recursos hídricos, lo que no quiere decir que sean más laxas los requerimientos, ¿no? Pero sí que los mecanismos estén aceitados para que justamente estos proyectos puedan ver la luz, y no por una cuestión de desidia o no querer tomar, o no querer poner una firma, como en muchos casos pasa, un proyecto de estos no se capitalice, porque si nosotros pensamos en un estándar, por ejemplo, te doy un caso práctico, donde el biodigestor tiene que estar instalado, por ejemplo, vamos a tomar hasta 5 años para atrás, bueno, está en discusión, pero más o menos eso. Si vos estás en el año 3 y tardas 2 años y medio en que te salga un estudio de impacto ambiental, ese biodigestor pierde la condición de ser adicional. Entonces, no tiene sentido tardar eso. E inclusive la sobrelegislación, uno de los criterios de elegibilidad es que no sea una práctica legislada, digamos, que por ejemplo, todos los purines de cerdo tienen que tratarse en biodigestor. Si vos sacás una resolución que diga eso, no es más adicional ese proyecto. Entonces, tampoco tiene que ver, tampoco es útil, digamos, sobre legislar. Entonces hay que tener mucho cuidado con los gobiernos que hagan estas cosas, ¿no? Entonces todo eso requiere conversaciones y conversaciones de calidad. Por eso tenemos, no está a gusto por ahí, pero tenemos 2 o 3 meets semanales con uno, con otro. O sea, estamos cargados de meets, buenísimo, porque reduce la huella de carbono. Imagínense todas esas personas moviéndonos y teniendo una reunión, tenemos 4 por día y sin gastar más que la luz y la electricidad que generamos en la computadora. Siempre nos reímos de eso, por eso lo pongo como anécdota. Pero es justamente eso, creo que pasa por una cuestión de conversar y ponerse de acuerdo, básicamente, que hasta ahora creo que no hemos tenido barreras más que por tiempos o agenda, más que por eso. Y sobre todo generar las capacidades técnicas, eso es fundamental. Fundamental. Justamente quería que me dieras pie con las capacidades técnicas, y ahí esa pregunta sí era para vos, Santiago, para que empezó la academia y que termine la academia. ¿Cuáles son los desafíos de la universidad y los egresados? ¿Sí? Recién mencionábamos en el BAC, cuando conversamos, muchos de estos temas, les contamos como profes, no están en las currículas de muy pocas carreras. Son los profes los que de onda nos sentamos y ponemos estos temas en las materias cuando no están. Entonces te preguntaba, ¿cómo hacemos? ¿Cuáles son los desafíos de la universidad, del docente, para traer todo esto que va rapidísimo al aula, para tener a los profesionales que van a gestionar esto, ¿no? Bueno, uno de los problemas que hay es que los cambios son rapidísimos. Y cambiar un plan de estudio no es rápido. El sistema nacional de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria es lento, muy lento. Entonces, a veces, quizás, así como no tenemos que sobrelegislar, no tenemos que sobrereglamentar cómo es un programa. Y tienen que ser más flexibles. En lo ambiental, uno de los problemas que hay, por ejemplo, en las normativas, es que uno se encuentra que una norma del 2006 hoy puede hacer daño. Por ejemplo, hay una norma con respecto al hidrógeno que es mala, hoy ojalá no estuviera, porque se refería al hidrógeno gris. Y hoy uno no pretendería eso, es más, no lo quiere uno eso.
Una norma que fue, me da alegría que no la han mencionado, pero todos la han usado, es la resolución 29 de los purines. Esa resolución fue en esa línea, era una resolución que planteaba cómo usarlos sin la obligación de usarlos. Y esa resolución fue pedida por la Cámara de Productores Porcinos. Y se hizo en forma participativa, lleva un tiempo largo, y la verdad es que la desarrollaron todos los técnicos, y hablas justamente de los técnicos. Técnicos son los que están en las distintas administraciones del Estado, la administración pública, las universidades, INTA, INTI, lo que fuera. Ahí, por eso hablaba de los think tanks. En otros países se los valora mucho más que acá. Acá es como que no se los atiende lo suficiente. Y digo en términos generales, las universidades cumplen ese rol, porque se actualizan muy rápido. En el caso personal, la semana pasada, el jueves o el viernes, no sé, estábamos dando una charla en la tecnológica sobre hidrógeno. Hidrógeno es un tema novísimo, pero más vale que nos pongamos ya a trabajar sobre hidrógeno para que cuando esto se desarrolle, vamos a tener gas natural a lo pavo, no vamos a cumplir ninguno de los compromisos, eso se los aclaró. Vaca muerta, olvídense de los compromisos, no hay forma de cumplir ningún compromiso, ya no los cumplimos. Es imposible cumplirlos. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con ese gas? Bueno, no es una pregunta menor, y la tenemos que hacer ya. Entonces, yo creo que estructuras de gobierno, estructuras participativas de gobierno, aparecen esas ideas, y más cuando también se invita a los que piensan, mucha gente piensa. Estos momentos, yo estoy todo el día escuchando, me pasó lo mismo que a vos. Digo, pero esto lo sabe todo el mundo. Lo único que no lo sabe son en la universidad. Ya está, ya hay que enseñar lo que saben los otros. Es realmente notable. Me pasó lo mismo. Hace 5 años, hacía una reunión de este tipo, nadie tenía idea de lo que uno estaba hablando. Pero así se lo digo con toda franqueza. Creo que, bueno, es un esfuerzo que tenemos que hacer en las universidades, actualizar. Yo soy director de una carrera de Ingeniería Ambiental, y la verdad es que vamos cambiando, vamos dictando lo que se nos da la gana casi, diría, y actualizando. Y en la maestría en energías renovables vamos cambiando día a día. Temas que ni se dictaban, hoy vectores aparece como algo de nuevo interesante, cuando antes era una cosa muy teórica. El tema de generación distribuida, al comienzo era una rareza, algún día ocurrirá, y hoy es bastante común. Y bueno, y la norma ahí es muy importante, quizás lo que se escribió hace X años puede ser 3 años, ¿no? Hoy puede estar desactualizado. Lo que decías vos de los montos, lo que se les paga. Bueno, lo que paga CAMESA no incentiva. Las energías renovables no van a ir por ese lado nunca. O sea, digámoslo con todas las letras. Nadie va a plantar sobre el techo de nada pensando desde ese punto de vista. Puede pensarlo de otro punto de vista. Su visión como empresa, misión, cómo se considera, cómo quiere ver que el mundo le vea, con otro tipo de conceptos que para mí son muy importantes. Por eso hablaba de lo normativo, que para mí es clave, y lo que tiene que ver con lo ético, que no es menor, porque lo financiero viene después. Porque este señor cuando dijo que el altruismo no funciona, no funciona si es que no le ponemos normas que lo obliguen a funcionar. Bueno, en esto a mí me pasa, yo te quería hacer esta pregunta porque sé que también tenés tu perfil con el Laudato Si, con un montón de cuestiones. Yo soy abogada de formación, les cuento, será lo que tengas que ser, soy abogada, soy especialista en Derecho Ambiental, y a mí me pasa esto, ¿no? El principio básico de que el contamina paga, los mercados de carbono a veces parece que pago para contaminar. Hay una palabra que es horrible. Compensar. Sí. Compensar es una palabra que a cualquier ambientalista se le paran los pelos de la nuca. No, vos lo dijiste muy bien, no. Primero minimicemos, mitiguemos, evitemos, midamos y después compensemos. Porque si no, ¿cómo es esto que compenso? Sí, es como decir, corto un algarrobo y planto 10 arbolitos. No, eso no me cuenten. Demuelo la catedral y hago 10 casitas al lado. No. La compensación que estamos hablando es otra compensación. Pero ¿qué ocurre con la gente que todavía tiene esa palabra metida en la cabeza con el concepto y con las categorías que se pensaba hace 10, 15 o 20 años? Bueno, hay que cambiarlo. No es tan fácil, porque es la misma palabra. Y han aparecido hoy varias palabras que a alguna gente también le preocuparían, porque hay que tener cuidado con lo que las palabras significan en las distintas personas. Y es un tema muy delicado, porque la sociedad está preocupada y debe estarlo.
Entonces, bueno, eso es, coincido con vos, el tema normas, el tema, bueno, me hablaba del Laudato Si. Yo creo que Laudato Si es un caso único. Es la única encíclica escrita por un papa que es enseñada en todos los lugares, en todas las universidades. No es una encíclica para los católicos, también es para los católicos, es para la humanidad. De hecho, empieza diciendo, para todos, la casa común. Y si uno habla de la casa común, cuidémosla. Pero eso lo tienen claro todos, supongo. Así que no hace falta decirlo. Bueno, pero vuelvo a esto, porque para mí el tema de la palabra mercado de carbono me pasa mucho, porque también tengo una consultora ambiental, que muchos llegan a la huella de carbono, vos lo mencionas, Macarena, con esto de, bueno, quiero medir la huella de carbono, quiero vender bonos de carbono. Wow, vos estás midiendo huella de carbono, ¿no sabes la cantidad de empresas de porcino, de maniceras, de demás, que ellos ya quieren vender bonos? La pregunta, ¿y vos te mediste? No. Entonces guarda, porque esta generación, y ahí sí voy a mencionar, vos lo trajiste apenas arrancaste, el greenwashing. Las nuevas generaciones no se comen el verso verde. Si el compromiso de las marcas no se nota a partir de un plan de acción climática éticamente comprometido contra la lucha contra el cambio climático, vamos a hacer que el mercado de carbono con todas las oportunidades se transforme en algo que es un negocio. Y como dijiste vos, no es un negocio. Y creo que esa es la gran preocupación cuando ponemos la palabra mercado. Me pasa un montón que muchas empresas se miden, ¿sí? Muchas se miden y salen a comprar bonos de carbono. Y ahí pasa lo que dijo Macarena, wow, para, ¿sí? Entonces acá viene algo que tiene que ver con, y vos lo mencionaste, Marcos, que me parece interesantísimo, que es, ¿por qué no pensar en acciones de mitigación que sean internas para tu propia empresa? Primero empecemos por casa. Entonces muchas veces salen a comprar bonos de un proyecto de energía renovable. La pregunta sería, che, ¿y vos no pensaste en hacer un proyecto de energía renovable interno? Y ahí es cuando el segundo, el tercer año que se miden, se dan cuenta de que si no termino comprándole bonos a otro y te dice, pará, yo no quiero comprarle más bonos a los demás. ¿Qué puedo hacer yo? Y ahí me parece que están las nuevas oportunidades, que lo mencionaste justo el último, Marcos, con esto de los criaderos de cerdo y las compras. Yo creo que todavía estamos en un estadio de aprendizaje, ¿sí? Insisto, somos una provincia súper vanguardista, inspiramos al resto de la Argentina. ¿Por qué? Porque el tema de los mercados regulados de carbono y el tema del mercado voluntario, hoy también es una puja interesante políticamente hablando. Tiene que ver con que puede pasar que sea el impuesto tipo el IVA, que lo ponga Nación bajado para todos, o sea un impuesto como ingresos brutos que sea de una provincia. Entonces, guarda que la discusión próxima, porque está en la ley bases también, que el mercado regulado de carbono en Brasil va a ser realidad y probablemente en Argentina también lo sea. La pregunta es, ¿será para Córdoba o será para Argentina? ¿Somos cada una de las provincias dueños de nuestros recursos naturales? Entonces me parece que se van a armar interesantes discusiones. Hoy Córdoba, insisto, sigue siendo pionera. Entonces, capaz que el año que viene, cuando hablemos sobre mercado regulado o mercado de carbono, estemos ya diciendo, che, Brasil tiene mercado regulado de carbono. Eso va a ser un efecto muy interesante para nuestro país internamente. Y cuando se empoderen más las provincias, va a haber una puja, para mí personal, y me hago cargo de mis palabras, de que cada provincia va a querer tener un mercado regulado de carbono. Entonces me parece que, como dijo Santi, probablemente esta grabación quede para este año, y el año que viene podemos ser los mismos actores acá sentados, pero vamos a estar discutiendo cosas nuevas. Así que bueno, muchas gracias. La verdad que creo que salió muy bien, así que un aplauso para los disertantes.